¿Por qué me lo muestra? Justamente veamos qué es lo que hicimos. Le dijimos prácticamente aquí a nuestro programa que nosotros queremos imprimir un mensaje, ¿no? Eso es lo que dice en nuestro print y adentro le vamos a escribir cuál es el mensaje que nosotros queremos que muestre. Hacemos explícito que estamos hablando de un texto con las comillas y adentro de esas comillas nosotros podemos escribir el texto que nosotros queramos, ¿no? En este caso pusimos hola mundo. Y una vez que pusimos eso, ahora sí nos muestra este primer mensaje. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo en esta primera sesión? Vamos a ver primero una introducción a lo que es este lenguaje de programación que es Python. Vamos a ver un poco acerca de la definición y vamos a ver unos conceptos que se llaman paradigmas dentro de este lenguaje de programación. Vamos a ver además un poco acerca de lo que se llama Zen de Python, porque es importante conocer esta parte que es como la lógica que hay detrás de este lenguaje de programación. Vamos a instalar Python en nuestra computadora y nosotros vamos a utilizar un editor de código que se llama Visual Studio Code. Vamos a ver todo eso. Y vamos a hacer nuestro primer programa Hola Mundo, ¿no? Que es este programa que es usual que se haga en todos los lenguajes de programación cuando recién estamos empezando. Entonces vamos a ver cada una de estas partes. Y vamos a ver primero la introducción a lo que es Python. Antes de empezar con el concepto de lo que es este lenguaje de programación, vamos a hablar un poco acerca de su contexto histórico y cómo fue que se creó esta nueva idea de un lenguaje de programación que fuera muchísimo más fácil, muchísimo más sencillo a la hora de estar programando. Entonces, todo inicia con una breve historia y con un hombre que se llama Guido van Rossum. Él era un programador holandés que en la década de los 80 de manera general, estaba desarrollando un nuevo lenguaje que era ABC, ¿no? Y fue en el año de 1989 cuando él estaba teniendo problemas para desarrollar un nuevo lenguaje que estaba trabajando, que era el lenguaje C. La razón de estas complicaciones era que la sintaxis no era tan sencilla y a veces era un poco confuso empezar a trabajar con este tipo de lenguaje, ¿no? Entonces a él fue cuando le surgió la idea de por qué no crear un lenguaje que fuera muchísimo más simple, muchísimo más sencillo y que fuera más fácil de entender, ¿no? Es cuando le nace la idea de crear este nuevo lenguaje de programación que se llama Python, ¿no? Y ahora, un dato curioso es la manera en que lo nombró, ¿no? ¿Por qué le puso este nombre que hace referencia justamente como a la serpiente Pitón, ¿no? Y él simplemente le puso ese nombre porque quiso dar como un homenaje a este programa favorito, que era Monty Python Fly Circus, ¿no? Entonces, ese era como su programa favorito y justamente hace referencia a esa serpiente, ¿no? Entonces, vemos que en los logotipos, por ejemplo, son dos serpientes, una viendo hacia arriba y otra viendo hacia abajo, ¿no? Como una especie de dibujo maya, ¿no? Entonces, ese es como el contexto histórico de la razón por la que surge este nuevo lenguaje de programación, ¿no? Solamente como un dato curioso. Una vez dicho eso, vamos a ver ahora sí lo que es la definición de este lenguaje de programación. Python es un lenguaje de programación de alto nivel multiparadigma que permite tres tipos de programación. El primero es programación imperativa, programación funcional y programación orientada a objetos. Cuando yo recién vi esta definición de lo que era este lenguaje de programación, como que me fue un poco complicado entender cada una de estas partes, ¿no? Pero a mí me gusta como investigar a profundidad cada una de esas partes para entenderlo un poco más, ¿no? Entonces vamos a ver qué significa cada una de estas partes que acabo de leer. Python es un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación no es otra cosa más que una forma en la que nosotros nos comunicamos con nuestra computadora para darle instrucciones y que las ejecute y nos dé un resultado, ¿no? Entonces, eso es un lenguaje de programación. Pero nosotros sabemos que existen, al igual que, por ejemplo, en la vida existen diferentes tipos de idiomas, como por ejemplo español, francés, alemán y demás, pero con cada uno de ellos nos podemos comunicar con las personas y decir mensajes parecidos, ¿no? Pasa algo parecido con programación. Nosotros podemos tener una gran variedad de lenguajes de programación para comunicarnos con nuestra computadora y más o menos decirle que haga determinadas cosas, ¿no? Podemos decirle que nuestra computadora nos muestre un mensaje o haga determinado proyecto o programa, pero se lo podemos decir en distintos idiomas. Obviamente, cada uno va a tener sus ventajas, sus desventajas, nos van a servir algunos para ciertos proyectos, algunos para otros, pero Python simplemente es una forma en que nosotros nos podemos comunicar con nuestra computadora, ¿no? Vamos a ver un poquito más de sus características, pero de manera general es eso. Luego nos dice que es de alto nivel. Eso lo que quiere decir es que su sintaxis es muy legible para los humanos. Es decir, utiliza palabras y de hecho lo vamos a ver toda esta parte de por qué se dice que es un lenguaje de alto nivel, pero de manera general es porque su sintaxis es legible para los humanos. Es decir, cuando nosotros estamos programando en este lenguaje Python, la máquina como tal no entiende lo que nosotros estamos escribiendo, ¿no? Por eso es que es de alto nivel. Pero más adelante vamos a ver cómo es que nuestra computadora
puede llegar a entender las instrucciones que nosotros le pasamos. Pero cuando se dice que es de alto nivel, es que es legible para los humanos, no tanto para la computadora, sino para nosotros. Cuando es de bajo nivel, es un lenguaje que entiende más la computadora y que no puede ser tan legible para nosotros. Eso es únicamente lo que dice en esta parte de que es de alto nivel. Y luego nos menciona que es multiparadigma. Esto de que un paradigma en programación no es otra cosa más que un estilo o una forma de programar. Y aquí en esta definición nos dice que Python tiene tres paradigmas principales. El primero de ellos es programación imperativa. Esto a lo que se refiere es únicamente que cuando nosotros ejecutamos nuestros archivos de Python, lo que va haciendo es que se va leyendo cada una de las líneas de código, pero primero lee una, termina esa instrucción, se pasa a la siguiente. Después lee esa instrucción y se pasa a la siguiente, ¿no? Como de esta forma algorítmica. De hecho, a este tipo de programación también se le llama así, programación algorítmica, porque la ejecución se va haciendo como en orden y como si fuera un algoritmo, ¿no? Eso se entiende un poco más cuando entremos a la parte de bucles, pero de manera general es esa parte de programación imperativa. Luego, programación funcional, lo que nos dice es, su nombre es descriptivo, es usar funciones a la hora de programar. A lo mejor no se entiende muy bien qué es lo que es una función, pero de manera general y muy sencilla, una función es como un bloque de código al que nosotros le ponemos un nombre y más adelante nosotros podemos utilizar ese nombre para ejecutar ese mismo bloque de código, ¿no? Para esto con la idea de que nosotros no tengamos que repetir ese mismo bloque de código a lo largo de todo nuestro proyecto, ¿no? Para que se vuelva un poco más sencillo. A lo mejor no se entiende muy bien esa idea, pero eso es más o menos lo que es una función, ¿no? Y aquí basa todo lo que el uso de funciones, la creación de funciones, para qué nos van a servir y demás, ¿no? Eso es lo que es programación funcional. Y el último, que es programación orientada a objetos, que la clave está en esa última palabra, que son los objetos. ¿Qué podemos entender como un objeto? De manera general es como una idea, ya sea abstracta o incluso que sea palpable en nuestro mundo real, ¿no? Por decir algo, un automóvil puede ser un objeto, ¿no? Y este objeto pues puede tener determinadas características, por ejemplo, un color, un número de llantas, no sé, una velocidad, etcétera, ¿no? Esas características que tiene nuestro objeto en programación se le conocen como atributos. Y con nuestro auto nosotros podemos hacer distintas cosas, ¿no? Como por ejemplo, acelerar, frenar y demás, ¿no? Esas acciones que nosotros podemos hacer con nuestros objetos en programación se le conocen como métodos, que también a la vez son funciones. A lo mejor todo esto que estoy diciendo no se entiende muy bien, pero es como para dejar un poco ahí las ideas de qué significa cada cosa, ¿no? Entonces, ¿por qué nos van a servir este tipo de objetos? Porque en general cada dato que nosotros ocupemos también puede ser tratado como un objeto. Es decir, un número, una palabra, un booleano puede ser también un objeto que nosotros podemos manipular. Por eso es que es tan importante para Python este tipo de programación. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en este primer curso que es básico? Nos vamos a centrar en este primer paradigma que es programación imperativa. Es decir, aquí vamos a ver todos los conceptos básicos que utiliza Python, todos los tipos de datos como por ejemplo números, cadenas de texto, listas, diccionarios, tuplas y demás, ¿no? Todo esto lo vamos a ver a detalle cuando estemos en su respectiva clase, ¿no? Pero eso es en lo que nosotros nos vamos a basar. Pero a la vez nosotros vamos a ver un poquito acerca de lo que son las funciones y un poquito acerca de los datos, de los objetos, perdón. No vamos a verlos a tan profundidad, pero nosotros nos vamos a concentrar un poco más en esta parte, ¿no? Esto de funciones y de objetos lo dejo solamente como para tener una idea de a qué nos referimos cuando decimos programación funcional y programación orientada a objetos. Una vez dicho eso, vamos a ver qué es esto que es el Zen de Python y por qué es importante que nosotros lo conozcamos cuando recién estamos empezando a programar en este lenguaje. El Zen de Python no es otra cosa más que una colección de 20 principios de software que influyen en el diseño del lenguaje de programación de Python. Entonces, como tal, es como la lógica de cómo nosotros podemos programar en este lenguaje. Vamos a ver algunas de ellas. Esta es toda la lista completa de esas oraciones que son, como los decíamos, son 20 frases, ¿no? Que a lo mejor al principio no pueden ser tan entendibles, como por ejemplo, bello es mejor que feo, explícito es mejor que implícito y demás, ¿no? Les voy a dejar también ahí una página donde nosotros podemos revisar cada una de estas frases para que nosotros las empecemos a entender un poco más, ¿no? Y de hecho, la página que les voy a pasar es esta que tenemos por acá, miren. Es esta, ¿no? Aquí prácticamente nos menciona igual lo que es el Zen de Python, pero nos los explica un poquito más a detalle, ¿no? Que decíamos que son las 20 frases que describen como la lógica que hay detrás de Python. Y únicamente vamos a ver la primera para más o menos entender a qué se refieren este tipo de frases. Dice aquí, bonito es mejor que feo. Aquí nos da una breve descripción de lo que significa todo eso, pero de manera general aquí nos da un ejemplo de cómo se ve eso en código, ¿no? ¿A qué se refiere que bonito es mejor que feo? Y aquí primero nos da un primer ejemplo de cómo es el código. No importa que no entendamos cómo a qué se refiere con esta parte, únicamente pues veamos que son como instrucciones que están como todas apiladas en un mismo renglón, ¿no? Aquí tenemos un primer dato, un segundo dato, pero todo notemos que está exactamente en el mismo
renglón, ¿no? Y ahora aquí nos da un ejemplo de cómo es el código bonito. Y es que cada una de las instrucciones nos las va separando por un renglón distinto, ¿no? Entonces, esa es la lógica que ocupa Python, que en lugar de poner todo amontonado, lo pongamos por separado, ¿no? Y esto obviamente, pues, no es que no funcione nuestro programa si lo ponemos así, únicamente es que, pues, para la lógica o para que nosotros lo entendamos un poco más, incluso estamos trabajando con otros desarrolladores, pues, sea más legible a la hora de que nosotros sepamos qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y no tengamos problemas al final de decir, pues, no sé qué estaba haciendo aquí, a lo mejor me faltó una variable, una letra y demás, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere con bonito es mejor que feo, que en lugar de tenerlo así todo amontonado, pues lo estilicemos un poco más y pongamos cada instrucción por separado, ¿no? Entonces, esa es como la lógica que tiene esta parte que es bonito es mejor que feo. Y así como ese, vienen más ejemplos. A lo mejor algunos ejemplos no son tan claros porque, por ejemplo, aquí ocupan lo que decíamos que son funciones, ¿no? Entonces, tal vez no sean tan claros, pero a medida que vayamos aprendiendo un poco más acerca de este lenguaje, pues esto se vuelve un poco más fácil, ¿no? Un poco más sencillo. Pero si le quieren echar un vistazo, pues aquí están cada una de las frases que dice SSN de Python y con unos ejemplos, ¿no? Entonces lo pueden revisar en esta parte. Les voy a pasar también ese enlace de esa página. Pero de manera general, el Zen de Python es todas estas 20 oraciones que describen como la lógica de cómo nosotros vamos a poder programar en este lenguaje, ¿no? Y tenemos que seguirlas como buenas prácticas. No quiere decir que nuestros programas, si no las seguimos, no funcionen, sino más bien son buenas prácticas que nos ayudan como desarrolladores a que nuestro lenguaje sea a que nuestro programa sea muchísimo más fácil, muchísimo más legible y no haya ninguna confusión, ¿no? Entonces, eso es el Zen de Python. Una vez dicho eso, vamos a ver cuáles son algunas de las principales ventajas por las que nosotros podemos programar en este programa, en este lenguaje, ¿no? ¿Por qué nosotros nos interesaría usar Python como lenguaje de programación y no algún otro? La primera es que este lenguaje de programación es interpretable y compilable. Decíamos al principio que nuestro lenguaje de Python era de alto nivel, ¿no? Es decir, que aunque era entendible para nosotros como tal, la máquina no lo podía entender. Pero ¿cómo es que se puede hacer esa traducción? Y eso se logra mediante estos dos conceptos, mediante intérpretes y compiladores. Esa es la razón por la que Python puede ser un lenguaje de alto nivel, porque usa intérpretes y compiladores a la hora de ejecutar su código. Vamos a entender estos dos conceptos. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos dos computadoras y nosotros estamos desarrollando un nuevo proyecto, una nueva aplicación o lo que sea en una de ellas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros usamos un compilador, lo que va a suceder es que nuestro código que escribamos en lenguaje Python, que decíamos que es de alto nivel y que es legible para nosotros, lo que va a hacer un compilador es que va a crear una copia exactamente de nuestro código, que se le llama código fuente, a este que nosotros escribimos, y lo va a traducir a un lenguaje que entiende nuestra computadora, ¿no? Eso es lo que va a hacer un compilador. Tal cual como si se tratara de una copia, va a ser lo mismo que nosotros tenemos en nuestro código fuente, pero para que sea más legible para nuestra computadora y lo pueda ejecutar. Ahora, ese archivo ejecutable nosotros lo podemos transferir a otra persona y lo puede ejecutar en su computadora y tener exactamente el mismo resultado que nosotros teníamos con nuestro código fuente, ¿no? Eso es lo que va a hacer un compilador, como la traducción, pero armando un archivo nuevo como es el que tenemos acá en el ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer un intérprete? La diferencia es que este código fuente nosotros lo podemos pasar directamente a otra persona y el intérprete lo que va a hacer es que va a traducir cada una de las líneas de nuestro código, pero a medida que lo va leyendo. Es decir, ya no se va a hacer una copia como lo teníamos acá, sino directamente se va a empezar a ejecutar línea por línea, pero a la vez se va a empezar a traducir, ¿no? Como si, por ejemplo, la primera línea la ejecuta y la traduce para un lenguaje que entienda nuestra computadora. Después la segunda línea la lee, la ejecuta y la traduce para que la pueda entender nuestra computadora, ¿no? Esa es como la diferencia entre un compilador y un intérprete. Un compilador, de manera general y en resumen, hace como una nueva copia de nuestro archivo y después ese archivo ya lo podemos compartir con alguien más y lo puede ejecutar y sin ningún problema, ¿no? Y un intérprete lo va leyendo y lo va traduciendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que utiliza Python para ejecutar su código, ya sea con un compilador o un intérprete. Esas son las dos diferencias. Algunas de otras ventajas que tiene Python es que es de código abierto, es decir, cualquier persona en cualquier parte del mundo puede usar este lenguaje de programación. Su sintaxis es legible, decíamos, para los humanos. Es un lenguaje maduro porque tiene 29 años desde su creación. Tiene una gran comunidad de desarrolladores en todo el mundo y hay una multitud de recursos para que nosotros podamos aprender de este lenguaje, ¿no? Ya sea en YouTube, en Google, demás, ¿no? Podemos encontrar muchísima información y material acerca de este lenguaje de programación. Muy bien, una vez dicho toda esa teoría, que a lo mejor puede ser un poco
aburrida, un poco tediosa, vamos a pasar ahora sí a lo práctico, que es la instalación de Python. Nosotros para empezar a trabajar con este lenguaje de programación necesitamos dos cosas. Por un lado, necesitamos nuestro lenguaje de programación, que es Python, y ahorita lo vamos a instalar. Y por otro lado, necesitamos un editor de código. Este editor de código lo que nos va a ayudar es justamente a eso, ¿no? A que nosotros editemos o ahí pongamos nuestras líneas de código y empecemos a escribir programas. Entonces necesitamos instalar esas dos cosas, ¿no? Por un lado vamos a instalar Python y nuestro editor de código va a ser una herramienta que, como mencionábamos, va a editar código en diversos lenguajes de programación. Las ventajas que tienen un editor de código es que tienen múltiples herramientas para facilitar nuestro trabajo. Vamos a ver por qué. Y vamos a aumentar la productividad justamente por eso, ¿no? Como vamos a empezar a programar muchísimo más rápido, vamos a ser más productivos a la hora de que nosotros escribamos algún tipo de código. El editor de código, como mencionamos al inicio de la sesión, vamos a utilizar Visual Studio Code, ¿no? Este editor de código, pues, es de Microsoft, es multiplataforma, es decir, en cualquier sistema operativo nosotros lo podemos usar, no importa en dónde estemos trabajando nosotros, y también es de código abierto, ¿no? Es decir, cualquier persona puede descargar este editor de código en su computadora. Entonces, vamos a ver cómo podemos instalar esas dos cosas. La primera es que directamente nos vayamos a esta página, a la de acá. Únicamente tenemos que poner en nuestro navegador Python y la primera página que nos va a abrir es esta. De todas maneras, les voy a pasar también este enlace por si llegaran a tener algún problema, ¿no? Pero una vez que abramos ese enlace, nos vamos a tener una vista como esta, que es, aquí viene como la página general de Python. Y lo que a nosotros nos interesa es justamente en la parte donde dice Downloads, ¿no? Aquí directamente, la página detecta que yo estoy usando Windows y aquí me dice que puedo instalar, descargar la versión para Windows, ¿no? Que en este caso es la versión 3.12.1. Entonces únicamente le tenemos que dar clic aquí y se va a empezar a descargar un instalador, ¿no? Que se ve más o menos como este que tenemos por acá, ¿no? Nada más tenemos que darle en Install Now y listo, ¿no? En este caso, pues yo ya lo tengo instalado, entonces le voy a poner que no, pero en dado caso de que no lo tengamos, pues le tenemos que poner ahí y listo, ¿no? Esa es la primera parte. Y el otro, el editor de código que es Visual Studio Code, tenemos esta página. Igual, podemos ponerle en nuestro navegador directamente Visual Studio Code o también entrar al enlace que les voy a compartir, ¿no? Y vamos a tener esta vista como la que tenemos en la pantalla. También aquí en automático detecta que yo estoy usando Windows y le tenemos que dar en este lado, ya sea para nuestro sistema operativo que nosotros estemos usando. Y una vez que tengamos eso, pues nos va a abrir igual un instalador y sin mayor problema únicamente tenemos que darle los permisos necesarios y ya lo vamos a tener disponible en nuestra computadora. No es tan complicado, únicamente tenemos que darle clic aquí, abrir el instalador, dar los permisos necesarios y listo, ¿no? Tal cual. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer para que empecemos a trabajar con nuestro lenguaje de programación Python. Ahora, una vez que nosotros ya tengamos instaladas estas dos herramientas en nuestra computadora, ahora sí podemos abrir directamente nuestro editor de texto y empezar a escribir código. Cuando nosotros lo abrimos, vamos a tener una vista como esta. Aquí tenemos como una pestaña de bienvenida donde nos dice que ya podemos iniciar con un nuevo archivo o abrir un nuevo folder. E incluso, por ejemplo, aquí nos dice que nosotros podemos clonar un repositorio de Git, ¿no? Entonces aquí nos vienen como unas herramientas principales. E incluso, por ejemplo, yo que ya lo vengo usando, pues aquí vienen algunas opciones como para que abra como carpetas pasadas, ¿no? Que yo ya he trabajado. Por ahora, pues no nos va a servir de mucho, pues lo podemos cerrar, ¿no? ¿Cuál es lo importante de esta parte? Nosotros podemos explorar esto a detalle, pero vamos a ver algunas partes importantes. Del lado izquierdo, pues vamos a tener como una barra de herramientas. Aquí podemos empezar a explorar algunas de ellas, pero principalmente nosotros nos vamos a enfocar en dos, ¿no? La primera es esta que viene acá como dos hojas que vienen hasta arriba, ¿no? Si nosotros le damos acá, va a ser justamente nuestro explorador de archivos. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí nosotros vamos a empezar a tener todos nuestros archivos de Python que nosotros vayamos trabajando, ¿no? Ya sea que nosotros queramos clonar un repositorio aquí o que queramos abrir un nuevo folder, ¿no? Pero aquí es donde van a estar todos nuestros archivos. Ahorita lo vamos a ver más a detalle, únicamente es como para empezar a explorar nuestro editor. Y luego aquí vamos a tener una parte que dice extensions, que justamente estas extensiones van a ser como herramientas que vamos a utilizar dentro de nuestro editor de código para justamente ayudarnos a escribir nuestro código de Python. Ahorita vamos a ver qué extensión vamos a utilizar, pero de manera general, pues aquí vamos a encontrar todas las herramientas que vienen como incluidas con este editor de código, ¿no? Entonces, son como herramientas extras. Acá arriba, en la parte donde dice File, vamos a tener como diferentes opciones como para abrir nuestros archivos, crear nuevos archivos
de texto y demás, ¿no? Aquí tenemos opciones como para editar, seleccionar, tener vistas, aquí podemos abrir nuestra terminal, ejecutar y demás, ¿no? Podemos explorar cada una de estas opciones más a detalle, pero de manera general como son opciones para nuestros archivos, para nuestro programa y demás, ¿no? Acá por este lado tenemos como opciones para visualizar nuestro editor de código, como por ejemplo abrir como nuestra pestaña de la izquierda, abrir como nuestra terminal, demás, ¿no? Todas estas partes ahorita las vamos a ver más a detalle. Y en general, pues esa es como la vista que nosotros tenemos de nuestro editor de código, ¿no? Como les comenté, pues hay varias herramientas interesantes que nosotros podemos utilizar, pero las que a nosotros nos interesan más son estas dos, ¿no? Nuestro explorador y nuestras extensiones. Pero esas son como la primera vista que nosotros tenemos cuando instalamos este editor de código que es Visual Studio Code, ¿no? Ahora, una parte importante es que decíamos que las extensiones van a ser herramientas que nosotros vamos a utilizar dentro de nuestro editor de texto o dentro de nuestro editor de código para ayudarnos un poco más a facilitar nuestras tareas a la hora que nosotros estemos escribiendo código en programación. En especial, por ejemplo, nosotros que vamos a trabajar con Python, vamos a utilizar esta extensión que se llama justamente así, ¿no? Python. ¿Para qué nos va a servir esta extensión? Pues para dos cosas principalmente. Una es para poder usar los shortcuts que vienen incluidos con este lenguaje. Cuando digo shortcuts es que, por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar determinada instrucción específicamente para este lenguaje de programación, no tenemos que escribirla por completo, únicamente tal vez tenemos que escribirla a la mitad y en automático el editor nos va a dar opciones como para autocompletar. Entonces, esa es una ventaja que nosotros podemos utilizar para este lenguaje de programación que es Python. Y la segunda es que para que nosotros tengamos como nuestro código más organizado, lo que hace esta extensión es que nos va a ayudar a que nosotros tengamos todo nuestro código como en colores, ¿no? Ya sea como para instrucciones como ciclos, como, no sé, para imprimir cosas y demás, ¿no? Todo eso lo vamos a tener por colores. Ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle a qué me refiero, ¿no? Pero para instalarla, nosotros vamos a ir acá a la parte de extensiones que ya vimos y directamente la vamos a buscar acá. Tenemos que poner Python y la primera que nos sale es esta, ¿no? Entonces le damos clic y es justamente la que tenemos en nuestra presentación, ¿no? Únicamente tenemos que darle en la opción que dice Install. En este caso a mí no me aparece porque ya la tengo instalada, pero con eso ya la vamos a tener preparada para que nosotros empecemos a escribir código. Aquí nos viene como una descripción de qué es lo que hace esta extensión. Vienen varias cosas de las que mencioné y algunas más, ¿no? Entonces aquí es donde nosotros podemos explorar esa parte. Una vez que nosotros tengamos eso, ahora sí vamos a empezar a trabajar con nuestro código y con nuestro programa que es Hola Mundo, ¿no? Este primer programa es justamente un programa básico que va a mostrar justamente, la idea de este programa es que nosotros podamos mostrar el texto Hola Mundo. ¿De qué manera lo vamos a hacer mostrar este texto? La idea es que nosotros vamos a escribir código, justamente volviendo a esta parte, vamos a escribir código en nuestros archivos que nosotros tengamos creados. Hasta el momento no hemos creado nada, pero aquí es donde nosotros vamos a escribir código. Y luego, una vez que nosotros tengamos ese código, pues lo vamos a ejecutar y nos va a aparecer algo en nuestra terminal, ¿no? Que esa terminal, pues es esta parte que estoy mostrando aquí, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros escribamos algún código, algunas líneas de código, y que el mensaje Hola Mundo se termine mostrando en esta terminal cuando nosotros ejecutemos nuestro archivo, ¿no? Esa es la idea de nuestro programa Hola Mundo. Y como mencionábamos, es muy sencillo hacerlo. El propósito de este primer programa Hola Mundo es justamente ilustrar la sintaxis y la funcionalidad que tiene un lenguaje de programación, ¿no? Entonces, la idea de que nosotros empecemos a explorar este primer programa es que veamos cómo la sintaxis, en este caso de Python, y que empecemos a ver cómo funciona este nuevo lenguaje, ¿no? Como mencionábamos, esto pues es una tradición dentro del mundo de programación, es decir, casi en cualquier lenguaje nosotros vamos a poder hacer una versión de este Hola Mundo, justamente para visualizar como este primer acercamiento a un lenguaje de programación. Diciendo un poco de contexto, la historia viene a partir de un hombre que se llamaba Brian Kenigan, que es un informático canadiense y que fue co-desarrollador de los lenguajes de programación B y C, ¿no? La razón por la que él hizo esto fue justamente como para ilustrar la idea de cómo nosotros podemos empezar a acercarnos a este nuevo lenguaje de programación, o en general un nuevo lenguaje de programación. Y un dato curioso es que le puso ese nombre de Hola Mundo, y aquí viene la cita, ¿no? De lo que dijo. Recuerdo que vi una serie de dibujos animados protagonizada por un huevo y por un pollo en el que el pollo decía con frecuencia,
Hello World, ¿no? Entonces, ese es como el dato curioso de dónde viene como esta tradición de escribir específicamente ese mensaje, hola mundo, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que en general nosotros podemos escribir cualquier mensaje, pero es una tradición que nosotros hagamos como el texto hola mundo, ¿no? Entonces, viene por esta razón, ¿no? Por este hombre que es Brian Kanigan. Una vez dicho eso, vamos a escribir nuestro código y una vez que estamos acá, lo que vamos a hacer es que vamos a crear una carpeta. Para tenerlo con mayor facilidad y ubicarla de manera mejor, vamos a ponerla, bueno, yo directamente la voy a poner dentro de mi escritorio. Ustedes pueden ubicarla en donde más se les acomode. Entonces, vamos a crear una nueva carpeta y vamos a ponerle de nombre Python. Entonces, una vez que ya la creamos en nuestro escritorio, vamos a venir a nuestro Visual Studio Code y vamos a darle clic en las hojitas que mencioné hace un momento en la parte izquierda y vamos a darle clic en Open Folder. Una vez que le demos clic aquí, se nos va a abrir nuestro explorador de archivos y vamos a buscar nuestro escritorio. Entonces, acá, en esta carpeta, y vamos a darle clic en la que dice Python, ¿no? Que es la que acabamos de crear. Entonces, seleccionamos esa carpeta, se nos va a abrir nuestra carpeta que hemos creado y vamos a tener una vista parecida a la de inicio, ¿no? Donde teníamos como nuestros archivos y demás, ¿no? Lo vamos a cerrar. Y aquí, en nuestro explorador, esto que tenemos acá, que se nos abre, ya no se nos abre la opción de Open Folder ni Clone Repository, ya se nos abre directamente como esta pestaña en blanco, ¿no? Y aquí es justamente ya nuestra carpeta. Obviamente está en blanco porque no hemos creado ningún archivo. Y para ello, lo que nosotros vamos a hacer es darle clic en esta parte de arriba, en donde viene como una hoja y abajo viene como un signo de más, ¿no? Ahí nosotros le vamos a dar clic y aquí vamos a darle un nombre a nuestro archivo. En este caso vamos a darle, por ejemplo, index y tenemos que ponerle una extensión. Como Visual Studio Code en general trabaja no solo con Python, sino con diferentes lenguajes, tenemos que darle la extensión de los archivos de Python. Esa extensión es con .py, ¿no? Y en automático Visual Studio Code detecta que se trata de un archivo de Python, ¿no? Incluso aquí pone el logotipo de la serpiente. Entonces le damos Enter y en automático se nos abre nuestro archivo que se llama index.py, ¿no? Podemos cerrar esto para tener una mejor vista y aquí es donde nosotros podemos empezar a escribir nuestro código de Python, ¿no? Lo que nosotros decíamos es de que una vez que nosotros tengamos nuestro código, lo tenemos que ejecutar. Y la manera de ejecutarlo es justamente con este símbolo que viene aquí arriba, que es como un signo de play, ¿no? Cuando nosotros queramos ejecutar nuestro código, le damos aquí en play y se nos va a abrir nuestra terminal con nuestro resultado en específico, ¿no? Entonces, lo que nosotros decíamos es que queremos escribir nuestra frase hola mundo, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros podemos pensar intuitivamente es escribir directamente la frase hola mundo, ¿no? Tal cual, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, aquí una ventaja que tienen los editores de código es que directamente ya me empiezan a detectar que hay errores, ¿no? En mi sintaxis. Pero vamos a ver qué es lo que pasa si nosotros ejecutamos esto directamente. Si nosotros lo ejecutamos dándole clic en esa parte donde mencioné, que es el signo de play, se nos abre nuestra terminal, la dirección de nuestro archivo y la ejecución de nuestro Python, ¿no? Que nosotros tenemos instalados. De hecho, aquí nos viene como la ruta de qué versión de Python estamos utilizando y dónde está instalada, ¿no? Una vez que tenemos eso, pues directamente nos manda que hay un error, ¿no? Y específicamente de qué tipo de error nos dice que es un error de sintaxis, ¿no? Aquí lo podemos visualizar. E incluso una parte que nos menciona es en dónde está nuestro error, ¿no? Que en este caso nos dice que está en esta frase. Entonces, no podemos escribirlo así directamente porque Python no sabe qué es lo que estamos diciendo, ¿no? Puede ser que nosotros estemos tal vez haciendo referencia a una variable, vamos a ver mañana que es una variable, o un texto, no sabe qué es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Por eso que nos dice que hay un error. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es usar una de las instrucciones o una de las sentencias que tiene Python para mostrar textos. Esa sentencia es la de imprimir. Como todo lenguaje de Python está programado en inglés, pues tenemos que usar la frase en inglés, ¿no? Que es print. Entonces tenemos que utilizar esa sentencia y lo que decíamos, ¿no? Directamente aquí el programa, nuestro editor de texto, ya nos autocompleta las cosas, ¿no? En este caso aquí viene la opción print, ¿no? Entonces directamente yo puedo escribir un par de letras y poner el autocompletado y ya me pone toda la instrucción que es print, ¿no? Ahora, una parte importante que utiliza esta primera sentencia es que tiene que poner la palabra e inmediatamente después unos paréntesis. Entonces, así es como vamos a utilizar nuestra primera sentencia que es print, poner la palabra y después los paréntesis. Y adentro de estos paréntesis es donde nosotros vamos a poder escribir nuestro mensaje. Entonces, una primera forma que podemos intentar es poner directamente el hola mundo dentro de esos paréntesis y ejecutar
para ver qué pasa. Y luego aquí en la terminal me dice que sigue habiendo un error de sintaxis, ¿no? Y también me dice en dónde está nuestro error. ¿Esto por qué sucede? Y la razón por la que sucede es exactamente la misma que decíamos hace un momento. Python todavía no detecta qué es lo que estamos hablando. Esto puede tratarse de cualquier cosa. Puede ser una palabra, una variable, y esa variable puede contener tal vez un número o puede ser otra cosa extraña, ¿no? Entonces, Python todavía no sabe que estamos hablando específicamente de un texto y específicamente se lo tenemos que hacer saber. ¿Cómo lo hacemos para que Python entienda que estamos hablando de un texto y no de otra cosa? Pues tenemos que encerrarlo entre comillas. Una comilla al inicio y una comilla al final. Aquí me equivoqué. Cerramos esto. Le ponemos nuestra comilla al final y pareciera que ya no hay ningún error, ¿no? Porque ya no marca ningún subrayado de ningún tipo, ¿no? Entonces, si ejecutamos esto directamente, vamos a cerrar esto. Listo, ¿no? Ahora sí, me muestra sin ningún problema y sin ningún mensaje de error mi primer hola mundo. ¿Por qué me lo muestra? Justamente, veamos qué es lo que hicimos. Le dijimos prácticamente aquí a nuestro programa que nosotros queremos imprimir un mensaje, ¿no? Eso es lo que dice en nuestro print. Y adentro le vamos a escribir cuál es el mensaje que nosotros queremos que muestre. Hacemos explícito que estamos hablando de un texto con las comillas y adentro de esas comillas nosotros podemos escribir el texto que nosotros queramos, ¿no? En este caso pusimos hola mundo. Y una vez que pusimos eso, ahora sí nos muestra este primer mensaje. Ese es como nuestro primer programa que es básico y es como lo más sencillo para empezar a ver cómo funciona la sintaxis que tiene este lenguaje de programación. Perfecto. Ahora, una parte importante que también podemos visualizar es que aquí, si dieron cuenta, yo utilicé comillas dobles, pero también nosotros tenemos la facilidad en este lenguaje de programación que para escribir texto no necesariamente tenemos que escribir comillas dobles, sino que hay tres opciones más. Una que es las comillas dobles, que ya lo usamos. La segunda son las comillas simples y la tercera son las comillas triples. Vamos a ver cada una de estas diferentes tipos de comillas. Entonces, aquí decíamos que nosotros ocupamos comillas dobles, pero también podemos hacer exactamente lo mismo poniendo comillas simples. ¿Cuáles son esas comillas simples? Pues en lugar de que sean dos, es una sola comilla, ¿no? Es esta que estoy poniendo en pantalla. Entonces, si lo ponemos así, pues veamos que directamente nosotros podemos volver a ejecutar y el resultado es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, es indistinto usar las comillas dobles o las comillas simples. Y la tercera opción es poner comillas triples, es decir, poner esto, tres comillas y tres comillas, ¿no? Si ejecutamos, veamos que el resultado sigue siendo exactamente el mismo. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres tipos de comillas? La diferencia entre usar comillas simples y usar comillas dobles, no hay ninguna. Es exactamente lo mismo, ¿no? La verdadera diferencia viene con usar comillas triples. ¿Y para qué nos va a servir estas comillas triples? ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos usar un texto que más bien es un párrafo? Es decir, ya no solo es un solo renglón, sino más bien son más renglones. Es decir, a lo que me refiero es escribir un texto que vienen muchísimos enunciados, ¿no? Es decir, aquí tal vez podría poner para mundo, mi nombre es Josué. Y tal vez, no sé, poner Python, ¿no? Es decir, aquí estoy escribiendo tres renglones, pero notemos que todo esto sigue estando dentro de mis comillas triples y dentro de mis paréntesis, ¿no? Eso es algo muy importante. Si nosotros hacemos esto, veamos que el texto que me manda es justamente el mismo y como lo escribí, ¿no? Tal cual en el primer renglón me muestra el mensaje hola mundo, en el segundo me muestra mi nombre es José y en el tercero me muestra Python. Esto que hice es posible hacerlo porque utilicé comillas triples. Si ocupo comillas dobles o comillas simples al hacer un párrafo, es decir, en escribir tres renglones o más, no me va a funcionar eso. Y de hecho lo podemos intentar, ¿no? Es decir, vamos a quitar las comillas triples y vamos a ponerle comillas simples. Veamos que en principio, pues aquí ya me muestra que hay un error, ¿no? Pero vamos a comprobarlo y en efecto, ¿no? Si nosotros lo ejecutamos, pues me muestra que hay un error, ¿no? Y ese mismo error sucede si nosotros lo hacemos con comillas dobles. Listo, ¿no? De hecho, vemos que me muestra ese mismo subrayado rojo en la primera parte, ¿no? Listo. Y me muestra exactamente el mismo error. Justo porque estoy utilizando comillas dobles para un párrafo o para más de un renglón, ¿no? Entonces lo que detecta Python es que como que si me faltara aquí tanto la comilla de cierre y nuestro paréntesis de cierre, ¿no? Por eso es que me muestra como este texto en rojo. Ahora, una parte importante es que decíamos que, bueno, vamos a comprobar que en efecto usando comillas triples, esto ya no sucede.
Entonces vamos a poner aquí triples y aquí también triples, ¿no? Y veamos que todo se soluciona, ¿no? Ahora, hay una versión más de comillas triples que es, en lugar de utilizar esta comilla simple, utilizamos comillas dobles, pero 3 veces, ¿no? A lo que me refiero es poner en lugar de eso, esto. Obviamente tenemos que ser consistentes, es decir, si estamos utilizando comillas triples, pero con la comilla simple, tenemos que hacerlo tanto en cierre como final. Y lo mismo, si estamos utilizando comillas triples, pero con estas dobles, tenemos que poner 3 al inicio y 3 al final para que todo funcione bien, ¿no? Veamos que si lo ejecutamos, nos muestra el mismo mensaje, ¿no? Entonces, ya sea que nosotros queramos hacerlo con comillas simples o con comillas dobles, obviamente haciéndolo 3 veces, tanto al inicio como al final, podemos escribir más de un renglón, como lo tenemos en este lado. Entonces, eso es lo que nosotros podemos hacer con nuestra instrucción print, ¿no? Y para que quede como claro en esta parte, vamos a ponerlo con las otras dos. Entonces ponemos un print y vamos a poner el mensaje que diga comillas dobles. Y ponemos otro print aquí arriba, pero con comillas simples. Listo, ¿no? Para que notemos la diferencia entre cada una de esas comillas. Y veamos que me muestra los 3 mensajes, ¿no? Comillas simples, comillas dobles y comillas triples, que es este mensaje que escribimos hasta abajo, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. Ahora, una parte más con la que nosotros podemos terminar la sesión es que hay una cosa que en programación se le conocen como comentarios. ¿Qué son los comentarios? Pues como su nombre lo dice, son texto, es texto que nos va a ayudar a que nosotros podamos poner una descripción en determinada instrucción, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si tal vez aquí yo quisiera poner la diferencia entre comillas dobles, comillas triples y comillas simples, ¿no? Pero yo no quiero que se ejecute ese texto, ¿no? Porque nosotros veíamos que si nosotros empezamos a escribir texto, en automático, Visual Studio Code me empieza a detectar que hay un error, ¿no? Justamente porque no sabe qué hacer con este texto que yo estoy poniendo acá, ¿no? Porque no es ni ninguna instrucción, no es ningún texto, no sabe qué es eso, ¿no? Entonces me muestra que hay un error. Pero ¿qué pasa si yo quisiera poner como ese comentario para tal vez hacer más descriptivo mi código, ¿no? Y que no sea tan confuso si yo quiero consultarlo después. Pues la manera de hacerlo es por medio de los comentarios. Un comentario va a ser texto, pero que no va a ser ejecutado por nuestro programa. Es decir, que va a ser como ignorado. ¿Cómo podemos lograr que no se ejecute ese texto? Pues la manera de hacerlo es por medio de este símbolo, que es el símbolo de numeral o símbolo de gato, ¿no? Que es el que tenemos acá, ¿no? Cuando nosotros ponemos eso en algún renglón, en automático pues nos cambia de color verde, ya no es blanco, ni amarillo, ni naranja, sino que en automático ya podemos empezar a escribir texto que nosotros definamos aquí, ¿no? Por decir, esto es un comentario. Veamos que todo el texto es verde y que no me detecta que haya un error, ¿no? Entonces, si lo ejecutamos, esto, veamos que me muestra el mismo mensaje que nosotros teníamos de las comillas simples, dobles y nuestro párrafo, pero no me muestra este último texto y tampoco me muestra un mensaje de error, ¿no? Entonces, esto es lo que se conoce como comentario, que es tal cual texto, pero que no es ejecutado, como si fuera ignorado en la ejecución de nuestro programa. Entonces, esa es la manera en que nosotros podemos empezar a escribir como descripciones o algunas notas en nuestro código, ¿no? Por decir algo, aquí yo podría empezar a escribir ejemplo con comillas simples. Listo, ¿no? Y esto lo vuelve un poco más descriptivo, ¿no? Porque ya sabemos a qué nos referimos. Aquí, por ejemplo, puedo poner ejemplo con comillas dobles y al final podemos poner ejemplo con comillas triples, ¿no? Listo, ¿no? Y como decíamos, este texto no va a afectar en nada la ejecución de mi código, justamente porque lo estamos haciendo en forma de comentario. Si nosotros lo ejecutamos, veamos que no me muestra ninguno de los textos que yo acabo de poner. Una parte interesante es que nosotros podemos poner tantos comentarios como nosotros definamos. Es decir, aquí abajo yo puedo poner otro comentario que diga comentario 2. Listo, ¿no? Y así, tanto como nosotros definamos. Una parte importante es de que el comentario pues va a abarcar todo el renglón, ¿no? No importa qué tan largo sea mi renglón, todo lo que esté en ese mismo renglón donde esté mi numeral va a ser un comentario. Y nosotros podemos hacer también como comentarios de toda una línea de texto, ¿no? Como lo hice acá, directamente
cuando yo ponga el numeral al inicio, no importa lo que esté en ese texto, se va a hacer un comentario, ¿no? Entonces, esa es una parte importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, hay una parte más, y es de que hay una segunda forma en que nosotros podemos hacer un comentario. Esta es la primera forma que decíamos que es con un numeral, pero igual, lo mismo. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un párrafo? Tal vez queremos poner una descripción más larga, que tenemos que utilizar varios renglones y nosotros no queremos estar poniendo como esta parte del numeral en cada uno de esos renglones, ¿no? Tal vez tenemos un comentario de 10 renglones y ponerlo puede llegar a ser un poco como cansado, ¿no? Entonces, la segunda forma de hacer comentarios es utilizando las comillas triples también, ¿no? Entonces, en este caso nosotros lo utilizamos como para imprimir un texto que fuera en más de un renglón, pero las comillas triples también nos van a ayudar a escribir un comentario en más de un renglón, ¿no? Entonces, tenemos que poner las comillas triples. Y adentro de esas comillas nosotros podemos empezar a escribir el texto que nosotros definamos y va a ser al final un comentario, ¿no? Entonces vamos a poner ejemplo de un comentario en más de una, vamos a ponerlo en distintas líneas, en más de una línea de texto. Listo, ¿no? Si nosotros guardamos esto, lo ejecutamos, veamos que tampoco me muestra ese párrafo que nosotros tenemos hasta el final, ¿no? El ejemplo de un comentario en más de una línea. Me sigue mostrando exactamente lo mismo que nosotros tengamos. Entonces, ya sea que nosotros lo tengamos así, como con el numeral, y así con las comillas triples para más de una línea de texto, es exactamente lo mismo. Nosotros podemos definir textos de estas dos formas que sean comentarios, ¿no? Ahora, ¿cuál es la forma más común de hacerlo? Pues la forma más común es hacerlo con el numeral, ¿no? Sin importar el número de textos. Perfecto. Entonces, estas son las dos primeras partes que íbamos a ver en la sesión de hoy, que son los comentarios y las diferentes formas en que nosotros podemos escribir texto, ya sea con comillas simples, comillas dobles, comillas triples, y cuáles son los usos